te complica un poco la situación. Ellos lo piensan, lo que pase siempre voy a hacer yo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, chicos, vamos a completar ahora con la fisiología cardiovascular, completando también lo que habíamos iniciado, ¿no?, esta mañana, ya considerando lo que son los aspectos biofísicos en lo que se refiere al flujo de sangre, ¿no? Hemos indicado que es importante que la sangre recorra todos los rincones de nuestro organismo para que también los tejidos, los órganos puedan estar en buenas condiciones. Entonces, estamos viendo el aporte de los vasos sanguíneos en ese propósito, ¿no?, de que el flujo, el movimiento de la sangre sea adecuado. Vamos a considerar estas tres variables para poder entender cómo es que los flujos se pueden modificar en distintos sectores o en distintos momentos. Flujo, presión y resistencia son esas variables que vamos ahora a detallar, ¿no? Entonces, ¿qué es flujo? Pues flujo se define como el volumen por unidad de tiempo. Eso lo podemos determinar, por ejemplo, en litros por minuto, ¿sí? Entonces, para que haya flujo, tiene que haber un volumen, una cantidad, y eso tiene que moverse en un determinado tiempo. Por ejemplo, colocamos al corazón, entonces nosotros vamos a decir que por el corazón circula ¿cuánto? 5 litros cada minuto. Entonces estamos hablando de flujo. Sí, entonces vamos relacionando el flujo con el volumen, sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué es presión? Presión es la fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes del continente. Eso medido en milímetros de mercurio. En serio, no lo entiendo. Como dice ahí, ¿no? Fuerza ejercida por un fluido, o sea, por el flujo sobre las paredes del continente. Ahora, la fuerza que ejerce o que se ejerce en un fluido, en el caso de nuestro sistema cardiovascular, va a estar dado por el corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que estábamos viendo esta mañana. Ahora, esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, en otras palabras, vendría a ser presión. Cuando los ventrículos se contraen, ¿no es cierto? Hablaremos del ventrículo izquierdo, se contrae y eyecta sangre, esa sangre va a ir a chocar primero con lo que viene a ser la aorta, ¿no? Entonces va a ir a chocar y más precisamente podemos decir sobre lo que viene a ser el callado de la aorta, ¿no ven? Cuando choca, la sangre, dependiendo con la fuerza que está chocando, va a ejercer presión. Por eso, pues, a nivel del callado de la aorta está puesto un quimiobaroreceptor, un quimiobaro, ¿no? O sea, si hablamos de baro, estamos hablando de presión. Entonces, esas células van diferenciando o captando la fuerza con la que la sangre está chocando al vaso. Y eso es presión. ¿Y qué es resistencia? Entonces, la resistencia es la fuerza que se opone a la dirección del flujo entre dos puntos a una diferencia de presiones determinadas. Más fácil, ¿no? Resistencia es la fuerza que se opone al flujo. Ahora vamos a ir identificando cada una de estas variables para que vayamos entendiendo cómo se van a dar los flujos, y esto también a la vez vamos a ir adaptándolo a lo que viene a ser la presión arterial, y de esto ya va a surgir también una de las prácticas relacionadas con lo que es presión arterial y en sí lo que viene a ser la actividad cardiovascular. Ahora, para poder entender esto, vamos a apoyarnos en lo que viene a ser la ley de Ohm. Ohm no era
no tenía nada que ver con la medicina. Él era más bien físico y a él le interesaba saber cómo se dan los fluidos o los flujos de electricidad. En otras palabras, por qué se encienden, se apagan los focos, ¿no? Cuando nosotros estamos en una habitación, activamos el interruptor y se van a encender los focos. Y también, si los desactivamos, se van a apagar, ¿no es cierto? Para que puedan encenderse los focos tiene que haber un fluido eléctrico. Así como en el corazón, ¿no ve? La actividad eléctrica se va de un sector a otro, de las aurículas a los ventrículos. Entonces, lo mismo ocurre en los circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Que eso obviamente hay en nuestros domicilios. Y eso es lo que estudió Ohm. Y después eso se adaptó a lo que viene a ser nuestra circulación, o sea, nuestro sistema cardiocirculatorio, porque prácticamente responde, o es prácticamente igual lo que ocurre en los circuitos eléctricos con lo que ocurre en los circuitos vasculares. Entonces la ley de Ohm indica, ¿no?, que flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia, lo que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Ahora ya hemos visto qué es flujo, qué es presión, qué es resistencia, ¿no ven? Acabamos de identificar esos conceptos. Flujo, nuevamente, ¿no? Volumen sobre unidad de tiempo. Presión, fuerza con la que la sangre choca los vasos. Resistencia, fuerza que se opone al flujo. Entonces, con estas tres variables, ya nosotros vamos a entender cómo se da todo este fenómeno cardiocirculatorio o cardiovascular en nuestro organismo. Vean en esa imagen para que podamos entender esas tres variables, ¿no? Ese es un vaso, ¿no? Un vaso sanguíneo, vamos a decir, donde se identifica una presión inicial, o sea, presión 1. Y luego tenemos una presión 2. Entre ambas va a haber un gradiente de presión. ¿Qué significa eso? Vamos a decir que en la presión 1, vamos a colocar una presión de 20, digamos 20 milímetros de mercurio. Y en la presión 2 vamos a colocar 5 milímetros de mercurio. ¿Listo? 5. En la presión 1 es 20 y en la presión 2 es 5. ¿Eso qué significa? Que hay mayor presión en el punto inicial, ¿no? En el punto 1. Ahora, para que haya flujo, como dice la ecuación, ¿no?, la ley de Ohm, tiene que haber gradiente de presión. O sea que el flujo va de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Por eso en la imagen ustedes están viendo la tendencia, ¿no?, de la sangre, del fluido, del flujo, a salirse, ¿no?, por el punto 2. Ahora, les pongo, a ver, una pregunta. Voy a cambiar las presiones, ¿listo? Entonces, en la presión 1, yo he colocado primero 20, ¿no?, milímetros de mercurio. Y en la presión final, he colocado 5 milímetros de mercurio. Por eso hay flujo de 1 a 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco en la presión 2 una presión de 15? O sea, la presión 1 o el punto 1 va a seguir con 20. La presión 2 va a seguir va a aumentar a 15. ¿Cómo será el flujo? ¿De dónde a dónde? De 1 a 2, de 2 a 1. De 1 a 2, doctor. De 1 a 2. ¿Sí, no ve? Se va a seguir manteniendo esa tendencia. Ahora, si yo en el punto 2 coloco una presión de 40 y en el punto 1 sigo manteniendo la presión de 20, ¿ahora cuál será la tendencia? De 2 a 1. Entonces va a ir en sentido contrario, ¿no? En la imagen están viendo que el flujo está yendo de izquierda a derecha. Si voy a modificar las presiones, entonces el flujo puede ir de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces eso es gradiente de presión.
¿no? Para que haya flujo, es lo que nos dice la ecuación, ¿no? La ley de Ohm. Para que haya flujo, tiene que haber un gradiente de presión. ¿Recuerdan cuánto es la presión en el ventrículo izquierdo? Hemos hablado esta mañana, ¿no ve? La presión mayor. Alcanza su máximo a 140, ¿no ve? ¿Y cuánto es la presión en la aurícula derecha? Porque no se olvide, ¿no ve? Que la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es la presión en la aurícula derecha? ¿Quién se acuerda? Pero la presión en la aurícula derecha es 0, ¿no ve? Eso les dije esta mañana, prácticamente no hay presión. Es algo parecido a lo que ocurre en las venas cavas, ¿no? La vena cava inferior, en la vena cava superior. La presión es 0. Entonces, eso es gradiente de presión, ¿no? Para que haya flujo, tiene que el flujo partir de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Empieza, si quieren, en 120 o 140 a nivel del ventrículo o a nivel de la aorta y termina en 0 a nivel de la vena cava superior o inferior, en este caso de la inferior, ¿no? Entonces, por eso hay flujo, porque hay un gradiente de presión. O sea, el primer requisito para que haya flujo, gradiente de presión. Por eso la ecuación dice flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Ahora, ¿qué significa resistencia? Fuerza que se opone al flujo. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede oponer al flujo? Por ejemplo, si yo voy a cerrar el vaso, ¿sí? Se va a modificar el flujo. A ver, digamos, tengo una jeringa, ¿ya? Tengo dos jeringas, la jeringa A y la jeringa B. A la jeringa A le voy a colocar una manguerita de 5 centímetros y a la jeringa B le voy a colocar una manguerita de 20 centímetros. O sea, la jeringa A tiene 5 centímetros su manguerita y la jeringa B 20 centímetros. Ahora yo lleno la jeringa con 10, digamos, con 10 milímetros de agua. Ahora presiono a la vez las dos con la misma fuerza. ¿Por cuál de las dos jeringas va a salir antes el agua? ¿Por la A o por la B? Por la A. ¿Por cuál creen que va a salir? Por la B. Por la A. O sea, por la A. A. Ya, ¿por qué por la A? Porque la manguera es de menor distancia. Es más corta, ¿no es cierto? Entonces miren, la longitud de la manguera es resistencia. Si la longitud es más larga, va a tardar más tiempo en fluir el líquido. ¿Sí? Entonces esa es fuerza que se opone al flujo, es resistencia. Ahora otro ejemplo. Igual sigo utilizando las dos jeringas, A, B. Ahora las mangueras van a ser ambas de 10 centímetros. Ya vamos a colocar a 10 centímetros ambas mangueras. Ahora en la jeringa A voy a colocar agua, igual 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros. Y en la jeringa B voy a colocar miel. ¿Listo? Igual, 10 centímetros cúbicos o mililitros de miel. Ahora presiono ambas jeringas a la vez con la misma fuerza. ¿Por cuál de las jeringas va a salir antes su contenido? ¿Por la A o por la B? Por la A. ¿Por qué por la A? Por la densidad. Ya. Entonces, el agua es menos densa, ¿no ve? La miel es más densa. Entonces, la miel opone resistencia. O sea, es una fuerza que se opone al flujo, la viscosidad.
Recuerda, ¿no ve? Que la sangre tiene una viscosidad. ¿Quién recuerda cuánto es la viscosidad de la sangre? ¿Cuántos Poiseuille? Les pregunta de examen por si acaso. Ya. Entonces, la sangre de este día, como hemos dicho hace rato, ¿no? En la mañana, es un líquido imperfecto, ¿no ve? Entonces su viscosidad también es mayor. 4.7 Poiseuille, ¿no ve? Ahora, si es que tiene más glóbulos rojos, la viscosidad va a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo va a ser más dificultoso, ¿no ve? Porque es resistencia al flujo. Esa sangre más, si vale el terreno, más espesa, más densa, más viscosa, mejor. Ahora hacemos un ejercicio más. Ahora yo voy a colocar en la jeringa A una manguerita que tenga, a ver, un diámetro de 2 centímetros. O sea, está más dilatada. Y en la jeringa B voy a colocar una manguerita de, a ver, medio centímetro. ¿Sí? O sea, más delgada. Igual coloco 10 mililitros de agua y presiono a la vez ambas con la misma fuerza. ¿Por cuál de las jeringas va a salir antes el agua? ¿O por cuál de las mangueritas? ¿A o B? Ambas mangueritas tienen 10 centímetros. Fabiola dice la B. ¿Están de acuerdo? Por la A. Por la A. Ahora, Odón dice por la A, Fabiola por la B. A ver, ¿qué dice Alejandra? Doctor, por la A. Por la A. ¿Ya por qué? Por la... Puede ser porque su diámetro es más grande. Ya, puede ser porque su diámetro es más grande. Esa es la respuesta. Sí, o sea, mientras más dilatada esté la manguera, más rápido va a salir el flujo, el fluido. Sí, mientras más estrecha esté la manguerita, más va a tardar. Entonces, el diámetro del vaso es resistencia, es fuerza que se opone al flujo. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando ahora de esa otra variable, resistencia. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que para que haya un buen flujo, tiene que haber una buena presión, un buen gradiente de presión, ¿no ve? Y además, en lo posible, lo que se refiere a la resistencia, no tiene que ser tan drástica, ¿no? O sea, habría un mejor flujo si es que la sangre no fuese tan viscosa, ¿no ve? Eso puede ocurrir, por ejemplo, en las personas que tienen anemia. O los vasos tendrían que estar más dilatados, ¿no ve? Pero eso no ocurre porque no se olviden que hay los vasos de resistencia, los que hemos hablado esta mañana, o sea, las arteriolas. Esas arteriolas se pueden cerrar. Si se cierran, van a ejercer resistencia sobre todo, ¿no ve? ¿Sí? Entonces ya va a haber una dificultad para el flujo. Eso quiere decir que el flujo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora yo quiero saber, no solamente quiero saber qué es flujo, sino quiero saber qué es presión, qué es resistencia. Entonces lo único que voy a hacer es despejar, ¿no?, de esa ecuación esas variables. Entonces, por ejemplo, si quiero saber qué es resistencia, voy a saber que resistencia es gradiente de presión sobre flujo. Y si voy a querer saber qué es presión, voy a ver qué presión es igual a flujo por resistencia. ¿Sí? Entonces, esto a mí ya me va a hacer entender los fenómenos que se van a dar en el árbol o en el circuito cardiovascular, bajo esas tres variables, ¿no ve? Flujo, presión y resistencia. Lo que yo estoy buscando es un flujo adecuado de sangre. ¿Sí?
Para que haya un buen flujo, tiene que haber una buena presión, un buen gradiente intervenir. Así voy a tener un buen flujo. O sea, se va a poder distribuir bien la sangre. Pero eso se modifica. Se va modificando incluso durante el día. Peor cuando hay personas que tienen algún problema cardiovascular. Entonces, fíjense, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, la presión contribuye al flujo, la resistencia se opone al flujo. Ahora, flujo de la sangre significa volumen, volemia, cantidad de sangre, ¿no ve? Que pasa de un punto determinado de la circulación durante un tiempo fijo. A ver, el punto determinado lo ponemos en el corazón. El tiempo. ¿Qué cantidad de sangre pasa por el corazón en un minuto? Vamos a hacer es, vamos a abrir una nueva pestaña y en esa nueva pestaña nosotros vamos eso es el flujo sanguíneo global, ¿no? letras O sea, por el corazón pasa 5.000 mililitros por minuto. automáticamente O sea, toda la sangre que hay por nuestro cuerpo, varias veces he dicho, y por ninguna parte toda la sangre que hay en nuestro organismo, pasa por el corazón en un minuto. de cabeza para todos nosotros. Muy bien, yo les traigo las... A eso vamos a denominar gasto cardíaco. En otras palabras, flujo vendría a ser gasto cardíaco. Flujo vendría a ser volumen, cantidad de sangre que hay. ¿Sí? Entonces el gasto cardíaco va a estar determinado si baja la cantidad de sangre. ¿Bajará el gasto cardíaco? ¿Qué piensan? A ver, digamos, hay un accidente de tránsito y hay un paciente que les va a llegar con una sección de miembro superior, por decirlo, y está sangrando, está perdiendo sangre. ¿Y cómo será su volemia? ¿Cómo creen que va a ser la volemia? O sea, la cantidad de sangre que tiene. Una hemorragia ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿Cómo será? mayor. Doctor, ¿sería menor? Menor. Es lógico, no está perdiendo sangre, obviamente va a bajar su sangre. Pues ya que fregar. Son chicos creo que no han almorzado, están roncando. Entonces va a ser menor, pues. ¿No ve? Esta mañana hemos determinado por qué es 5.000, digamos, mililitros el volumen sanguíneo. Porque hemos dicho que el corazón bombea 72 veces por minuto, ¿no? Entonces, y en cada latido eyecta 70 mililitros de sangre, ¿no? Es lo que estamos hablando esta mañana. Entonces hemos dicho, ¿no? Si eyecta 70 mililitros de sangre en 72 latidos, ¿cuánto eyecta en un minuto? Es lo mismo que estamos hablando ahorita. Volumen por unidad de tiempo. Nos ha salido, creo que les ha salido alrededor de 5.200 o algo así, ¿no ve? Entonces eso es volumen, volemia. Eso es flujo. Entonces, lógicamente, ¿no? Si se está perdiendo sangre, al corazón ya no le va a llegar la misma cantidad de sangre para que pueda eyectar, sacar la cantidad de 70 ml. Entonces va a empezar a sacar menos, dependiendo qué cantidad de sangre está perdiendo. Cuando la cantidad de sangre baja mucho, el corazón se va a parar. Entonces el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces nuevamente no se olviden que gasto cardíaco, en otras palabras, es volemia o volumen. Volemia es dicho que vamos a denominar a la sangre, ¿no? La cantidad de sangre que tenemos. Y a la vez, volemia o volumen es flujo. ¿Sí? Flujo que se va a dar en un tiempo. Ya. Ahora el flujo puede variar. Puede haber un flujo laminar, ¿sí? Cuando el flujo es axial. O sea, la dirección del flujo es axial. Normalmente, a ver, si vamos a hablar, por decirles, a ver, de la aorta torácica o de la aorta descendente,
se va a producir un flujo laminar. Eso significa que periféricamente se van a acomodar los eritrocitos y en la parte central los leucocitos, también las plaquetas, ¿no? Y los distintos elementos que hay en el plasma. Entonces, por la parte central, el flujo va a ser más rápido que por las partes periféricas. Va a haber un cierto retraso a nivel de la parte periférica, pero se va a mantener un flujo continuo, adecuado. Sí, eso es el flujo laminar. Ahora, cuando aumenta la viscosidad, ¿qué creen que va a pasar con el flujo laminar? ¿Va a ser así rápido o va a ser más lento? ¿Más lento? Más lento, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la sangre, si aumenta en glóbulos rojos, Funciona con el va a tener la tendencia a detenerse en las paredes, ¿no? Eso es viscosidad, ¿no? Esa característica o esa propiedad que tienen los fluidos de apegarse a sus paredes. Entonces, si es que hay un flujo, una viscosidad elevada, entonces el flujo también se va a no te funciona retrasar. Esto solamente es para el Google. ¿No ve? Creo que... ¿Y qué tendría que hacer yo para que el flujo sea más rápido? Lo que nosotros vamos a añadir a Chrome le damos habilitado para el MI. Lo que nosotros vamos a hacer primeramente es en la parte inferior. A ver, nuevamente derecha, volveremos a las jeringas, ¿listo? Vamos a dar doble en la jeringa A yo tenía agua, ¿no ve? Y en la jeringa B tenía miel. Le damos clic en añadir a Chrome. Ahora presiono las dos a la vez con la misma fuerza y hemos dicho que va a salir más rápido el agua que la miel. Ahora, si yo quiero que salga más rápido la miel, ¿qué tendría que hacer? Una vez que está añadido la extensión a aumentar la presión, ¿no? Nos dan una eso, pues aumentar la presión, ¿no es cierto? Aumentar la presión. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el corazón. Para que haya mejor flujo, cuando hay resistencia, tiene que aumentar la presión. Entonces la presión arterial ya se ve distorsionada, puede aumentar. O sea, la persona puede tener hipertensión. ¿Se dan cuenta? Entonces el corazón se encarga de que los flujos se garanticen a los distintos tejidos, ¿no ve? Pero si es que la resistencia aumenta, el corazón hace más esfuerzo, pues, por tratar de vencer esa resistencia y hacer que se mantenga un buen flujo. El siguiente paso es irnos en la parte inferior. Cuando no puede hacer eso el corazón, se puede producir un accidente vascular, ¿no ve? Si es que la sangre no está fluyendo, se va a detener, se pueden formar coágulos, ¿no ve? Y eso va a producir un accidente vascular, pues. Puede producirse un trombo, ya sabemos que es trombo, ¿no ve? Aquí hay una opción para anclar, ya sabemos que es no sé cómo le pueden llamar a ese icono. Yo le doy clic a un émbolo, ¿no es cierto? Un trombo. Me crea un acceso en la parte inferior. Muy bien. Ahora, pues miren, lo que hemos hablado anteriormente en sangre, ahora también lo estamos aplicando en este principio. Lo que hemos hablado en el corazón, ahora lo estamos aplicando en este principio. En Google Meet no hay. ¿Está bien? Entonces, el flujo laminar es un flujo axial, que permite un flujo más rápido. Yo lo que voy a hacer es... Ahora, también se van a producir flujos turbulentos en nuestro árbol vascular. Y en la parte, ¿Sí? Eso, por ejemplo, ocurre cuando la sangre está circulando por un vaso recto, digamos, igual la aorta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya? Estamos entrando a la aorta abdominal y la primera rama que se presenta es el tronco celíaco, ¿no ve? Pequeño botón de color azul. Entonces la sangre que está circulando fluidamente por la aorta, luego se dirige hacia el tronco celíaco. Automáticamente me abre por entonces en esa desviación, vamos a decir, y por la disposición que tiene el tronco celíaco, ¿no ves? Casi, entonces yo le doy aquí continuar con Google. Casi, a ver, le doy continuar con Google y automáticamente ya está vinculado. Ahora sí, nuevamente le doy doble clic aquí. Casi sale en ángulo recto. Grabación. Entonces va a ser que el flujo cambie, ya no sea laminar, sino se van a empezar a formar turbulencias, o sea, como remolinos, si vale el término, ¿no? O direcciones radiales. Automáticamente me va a salir que yo tengo que... Entonces, si es que se van a formar esos remolinos, mejor lo veremos así, se va a necesitar pues más presión para que ese flujo pueda fluir mejor. Para que comience a grabar, ¿no? Entonces, ¿sí? Le damos entonces vamos transitando entre un flujo laminar a un flujo turbulento, porque saben, ¿no ve? Que las arterias tienen sus vasos colaterales.
cantidad de vasos colaterales, ¿no? Hasta llegar a sus ramas terminales. Las mismas ramas terminales son a veces bifurcaciones, ¿no es cierto? Entonces, que van a producir flujos turbulentos. Ahora, cuando el flujo es turbulento, igual, ¿no? Se va a requerir más presión para que pueda seguir el flujo, ¿sí? Ahora, yo, ¿cómo sé si estoy en un flujo turbulento o no? Entonces, aplico lo que se denomina el número de Reynolds, que es otra ecuación, donde indica que el número de Reynolds es igual a la densidad del líquido, ya estamos hablando de densidad, ¿no ve? Por el diámetro del vaso o del tubo, por la velocidad de flujo, y todo esto sobre la viscosidad de la sangre o la viscosidad del líquido. Unos segundos hasta que te salga esta pantalla blanca. Esta pantalla blanca solamente. Entonces vean que viscosidad es resistencia. Y este blanquito que ven aquí ahora, hacia abajo, desarrollando esta ecuación, si el resultado nos sale menos de 2000, entonces el flujo es laminar. Ustedes pueden presentar. Si nos sale más de 3000, el flujo es turbulento. De todo, pueden hacer participar. Si estamos entre ambas, entre lo que es laminar y turbulento, entonces estamos ante un flujo transicional, ¿no? Y eso es lo que se va dando, flujos laminares, transicionales, turbulentos. Y otra vez puede llegar al flujo laminar. Entonces es lo que va ocurriendo en el trayecto de la sangre por nuestro árbol vascular. Todas las acciones, ¿ok? Ahora, hablaremos un poco más de lo que es resistencia. Entonces, resistencia, hemos dicho de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no es cierto? Resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo. Le doy clic, le doy stop y guardar. Espera un momentito hasta ahora, que se guarde. La resistencia es la dificultad para el curso de la sangre en un vaso. La reunión ya se ha guardado automáticamente. Como hemos indicado anteriormente, ¿lo ve? Le va a aparecer Resistencia es fuerza que se opone al flujo. Ya, espera un momentito hasta que se guarde. ¿Sí? Ahora, eso podemos medir, digamos, en torno o en una unidad de resistencia periférica. Bueno, eso no se hace generalmente, ¿lo ve? Para poder abrir entonces. Ahora, ¿cómo ingresa la resistencia es clave para que el flujo sea o no adecuado. Azulito, le dan un doble clic. En el caso de nuestros vasos, miren, celeste. La longitud del tubo, lo que estamos haciendo ese ejercicio con las jeringuitas, ¿no? Imaginarias. La longitud del tubo, la viscosidad de la sangre y el radio del vaso son factores de resistencia. Ahora, excepto que tú elimines, ¿sí? ¿no? Ahí sí ya lo pierdes, pues, ¿no? Si la longitud o la viscosidad se duplica, el flujo puede caer a la mitad. O sea, la mitad del flujo ya prácticamente se pierde cuando el tubo es más largo o cuando la viscosidad es mayor. Ahora, ¿cómo serán los tubos de nuestro sistema cardiovascular? ¿No ve? ¿Serán largos? Sí, pues ¿cuánto mide la aorta? No sé cuánto mide la femoral, qué sé yo. Entonces van a ser una sucesión de tubos. Esa sucesión de tubos se llama resistencia en serie. Se va colocando uno después de otro. Eso también les hablo esta mañana, ¿no? También se van a formar resistencias, si quieren, en paralelo, cuando se llega a los capilares, ¿no es cierto? Entonces todo eso viene a constituirse en resistencia al flujo, la longitud del tubo. Ahora, ¿podemos cambiar la longitud? No, ¿no es cierto? No vamos a poder cambiar la longitud de los vasos sanguíneos. Entonces esa resistencia va a estar siempre, va a ser constante. Pero la viscosidad de la sangre se podrá cambiar. ¿Qué dice? Hemos indicado que la viscosidad de la sangre está dada principalmente por la cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? O sea, una persona que tiene más glóbulos rojos, una persona con eritrocitosis, pues va a hacer que su viscosidad sea mayor. Ahora, ¿eso se podrá cambiar? La viscosidad. Tal vez con fármacos. Tal vez con fármacos. ¿Y qué pasa si yo hago una sangría? O coloco suero, así entre comillas, ¿podré diluir la sangre? Doctor. ¿Cómo se van a subir? Sí, doctor, sí se puede cambiar. Por ejemplo, justamente con la reposición de líquido, la viscosidad va a bajar.
por ende va a haber un flujo mayor y la presión por ende va a bajar. Entonces, yo puedo modificar la viscosidad, por eso pues vamos a hacer tratamientos, ¿lo ve? Puedo modificar la viscosidad, cosa que ese factor de resistencia también sea menor para que no se oponga al flujo y los flujos sean adecuados. ¿Cuál es el riesgo de una persona que tiene eritrocitosis? Que en cualquier momento puede formar un trombo, ¿no es cierto? Porque el flujo es lento. Porque la viscosidad es resistencia al flujo, o sea, el incremento de la viscosidad. Entonces tengo que hacer eso, pues no. Yo no voy a decir, no, va a disculpar, no sé modificar viscosidad, entonces vaya nomás, muérase. No ve. Entonces se hacen tratamientos justamente para poder mejorar la viscosidad y mejorar el flujo y baje el riesgo de que se produzca un accidente vascular. ¿Se dan cuenta? Pero mejorando eso, yo mejoraría en la mitad lo que voy a hacer el flujo de sangre. Ahora miren, si el radio se duplica, el flujo aumenta 16 veces. Esto ya todavía es más dramático, si vale el término, ¿no? O sea, más asombroso. Solamente yo por modificar el radio del vaso, en otras palabras, radio es la mitad del círculo, ¿no ve? Si voy a modificar todo el círculo, entonces voy a poder hacer que el vaso se abra o se cierre, ¿no es cierto? Entonces voy a poder hacer que el flujo también, pues, aumente o baje, a razón de R elevada a la cuarta potencia. ¿Sí? Ahora hemos dicho, los vasos se pueden abrir y cerrar. Sí, doctor, se puede. Ya. ¿A qué nivel? ¿Cuáles son los vasos que se pueden abrir y cerrar? Usted mencionó que se puede usar a nivel de las arteriolas. Eso, las arteriolas. Está bien, José. Las arteriolas. Hemos dicho, ¿no? Por esa cantidad de músculo que tienen, entonces las arteriolas se pueden abrir y cerrar. Ahora, ¿cómo se pueden abrir y cerrar? ¿Cómo creen que se puede abrir? Angiotensina 2, doctor. Ya, una puede ser la angiotensina 2, bien, si estás recordando lo que es la fisiología del riñón, ¿no es cierto? Nos hemos dicho, ¿no? Cuando hemos desarrollado la fisiología del riñón, que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, o sea que puede cerrar los vasos. Ahora, si cierra los vasos, ¿qué pasa con el flujo? Cae 16 veces. ¿Qué tiene que hacer el corazón para restaurar el flujo? Aumentar la presión. Si no, el flujo no va a ser adecuado. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Va a tener hipertensión. ¿Sí? Ahora, la angiotensina 2, excelente lo que has dicho. ¿Qué más? Se cerran los vasos. Esta mañana no estamos hablando de eso. Puede ser, doctor, también al hacer ejercer fuerza con los incrementaría la presión y los vasos se darían, ¿o me equivoco? Difícil, te equivoco, sí puede ser eso con las venas, pero estamos hablando de los vasos de resistencia. Ya sabemos que los vasos de resistencia son los vasos arteriales, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo yo podría cerrar además los vasos? ¿Qué es lo que hace la adrenalina? ¿Recuerdan? La adrenalina tiene la capacidad de cerrar los vasos y también de abrir los vasos, dependiendo sus receptores, los receptores adrenérgicos. Y esos receptores, hemos indicado, no son receptores alfa, receptores beta. Entonces, cuando se actúa, o la adrenalina interactúa mejor con los receptores alfa 1, los vasos se van a cerrar. Se va a producir una vasoconstricción. Y si se produce una vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Aumenta? Eso va a aumentar, ¿no es cierto? Sí, va a aumentar. Ahora, ¿en qué momento se cerrarán los vasos? En distintos momentos del día, vamos a decir. Eso depende de nuestra actitud o condición que estamos desarrollando.
Cuando estamos estresados, se van a liberar las hormonas del estrés, ¿no? ¿Saben cuáles son las hormonas del estrés? Testosterona, no. La adrenalina, el cortisol. El cortisol. La adrenalina. Entonces, cuando uno está estresado, ¿qué sucede? Libera adrenalina, sus vasos se cierran y la presión sube. ¿El estrés es enfermedad? ¿Qué creen? El estrés es una enfermedad. Sí, doctor, es una enfermedad. Ya. No es enfermedad. Sí, no es enfermedad. El estrés es una respuesta de nuestro organismo ante un riesgo inminente que quiera poner en riesgo nuestra vida. Por ejemplo, si están caminando por la calle y de repente les enfrenta un perro que ustedes ni pensaban que estaba ahí, ¿qué van a hacer? Van a tomar rápidamente una decisión, ¿no ve? O huir o enfrentar. Si huyen, tienen que saber que van a ser más veloces que el perro. Y si enfrentan, tienen que saber que van a ser más fuertes que el perro. Ahora, ¿cómo toman la decisión? En fracciones de segundo, así fracciones de segundo. Y si van a enfrentar, lo más probable es que van a enfrentar con algo para ayudarse. Puede ser un palo, una piedra, no sé. Igual, están tomando decisiones en fracciones de segundo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que toman decisiones en fracciones de segundo? Y si quieren huir, ¿cómo es que van a correr más rápido? Entonces ahí está la adrenalina. Entonces la adrenalina va a hacer que los vasos se cierren. ¿Sí? Pero no se cierran totalmente, ¿no es cierto? Se produce una vasoconstricción y eso va a hacer que aumente la presión y aumente el flujo. La adrenalina va a hacer que ese flujo que está aumentando llegue a los músculos y los músculos tengan todo el aporte necesario para poder huir o enfrentar. Con fuerza voy a enfrentar y con fuerza voy a escapar, ¿no ven? Entonces mis músculos tienen que estar en buenas condiciones. Esta adrenalina va a hacer que, por ejemplo, se vaya al páncreas y empiece a liberar insulina. ¿Para qué? Para que se pueda captar más insulina a nivel del músculo y el músculo cuente con su energía, con su elemento necesario para generar energía. Esa adrenalina, ¿qué va a hacer? Va a ir a nuestras llantitas, ¿no? A nuestras reservas, y va a empezar a que se libere rápidamente la grasa. ¿Qué también va a ocurrir con eso? Que va a mejorar el flujo hacia el cerebro. Mejore el flujo al cerebro y yo voy a poder tomar mejores decisiones. Va a hacer que mis pupilas se abran más, cosa que yo esté alerta y saber dónde voy a ir o qué voy a hacer. No sé si hay una verja, puedo saltar, si hay un palo, lo puedo coger. Entonces mi mirada periférica aumenta. Y si voy a enfrentar mis músculos de los miembros superiores, en verdad todos los músculos, ya se ponen a tono. Y además, si voy a enfrentar, si voy a correr, voy a necesitar un flujo más fluido, ¿no ve? Entonces la adrenalina va a ir al corazón, y como hemos dicho esta mañana, ¿no ve? Va a actuar haciendo que el corazón lata más rápido y que lata más fuerte. O sea, va a incrementar sus propiedades inotrópicas, vasmotrópicas, no las vasmotrópicas, las cronotrópicas, las inotrópicas y las cronotrópicas. Cosa que el corazón va a empezar a latir más rápido y va a poder distribuir mejor la sangre a los músculos donde se requiere. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre en estrés y eso no es enfermedad. Eso solamente es hacer frente a un posible riesgo, ¿no? A algo que pueda dañarme en verdad. ¿Sí? Ahora, hay personas que todos los días viven estresadas porque se imaginan que todo el tiempo están en riesgo. Eso ocurre cuando no estudian. Eso ocurre cuando están en el trabajo y hay mucha presión y se dejan llevar por esa presión. ¿No ven? Si no estudian, se estresan. Ahora, no en esa magnitud, ¿no?, del ataque del peso, pero ya predisponen a su cuerpo
al estrés. O sea, ya hay liberación de adrenalina. Entonces, si hay liberación de adrenalina, va a haber una vasoconstricción continua. ¿Qué va a pasar? La presión va a estar elevada. Si estudian, no va a pasar nada de eso, van a estar relajados, van a estar tranquilos. Entonces, sus vasos van a estar haciendo que la sangre circule normalmente, tranquilamente, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy todo el tiempo estresado, todo el tiempo no estudio, entonces todo el tiempo va a estar mi presión elevada. ¿Y cuál es el riesgo de que la presión esté elevada? En cualquier momento se pueda producir un accidente vascular. Porque no se olviden, ¿no ve? Los vasos, mientras más se alejan del corazón, se hacen más delgados. Y obviamente esos vasos no van a poder soportar la misma presión que los vasos de gran calibre, ¿no? A ver, imagínense que esa presión, o con esa presión llegue la sangre a los capilares o a las arteriolas, pues no van a poder resistir mucho, van a reventar y se van a producir pues microhemorragias o hemorragias. Y si eso se da en el corazón o se da en el cerebro, pues podemos hasta morir. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo el radio del vaso es importante para regular un flujo y a la vez también para manejar la presión. Entonces, el flujo se va de una presión alta a una presión baja, ¿no ve? Eso es gradiente de presión, en el sentido, ¿no? De arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, en ese sentido, ¿no? Entonces, en las arterias no se olviden que en las grandes arterias, ¿no? La presión es alta, estamos hablando, ¿no? De la aorta. Su presión mayor puede llegar a 140 milímetros de mercurio. Si nos vamos a las venas cavas, su presión es 0, gradiente de presión, flujo. Es muy dinámico, es muy sencillo. Sí, el flujo sanguíneo es el mismo y la resistencia total al flujo sanguíneo es igual a la suma de la resistencia de cada vaso. Lo que les estaba diciendo, ¿no ve? R1 más R2 más R3 puede significar, aorta ascendente, callado de la aorta torácica, abdominal, en fin, voy sumando longitud del vaso, resistencia. Cuando los vasos están en paralelo, la resistencia total se expresa 1 sobre la resistencia. Eso ya vemos, por ejemplo, en los capilares, ¿no? Se colocan uno debajo del otro los capilares. Entonces ya tenemos una resistencia en paralelo. Antes solía dar tareas, pero ahora creo que no nos va a alcanzar, demostración en los circuitos eléctricos de las resistencias en serie y resistencia en paralelo. Entonces saben llevar los chicos sus foquitos de Navidad y demás para poder demostrar esto. Y así también empezar a entender cómo se va a dar los circuitos de flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces mejor veamos esto. Esa resistencia en serie y esa resistencia en paralelo. ¿Sí? Los capilares hemos dicho que van a ejercer una resistencia en serie. Un capilar debajo del otro. En cambio, los vasos sanguíneos, fíjense, empezamos con la aorta, un vaso de gran calibre, y conforme se va alejando, hemos indicado, ¿no? Los vasos cada vez se van haciendo más delgados. Entonces en la aorta, pues el radio va a ser mayor que en las arteriolas, ¿no ve? O en los vasos de pequeño calibre. Entonces empieza a darse esos criterios de resistencia en relación al radio del vaso. Fíjense en el vaso de arriba, ¿no? El primer vaso, donde estamos viendo un diámetro de 1 del vaso. Están colocando el ejemplo, ¿no? Cuando el diámetro es 1, el flujo va a ser de 1 mililitro. Ahora, si aumenta una vez el radio, vamos a 2, entonces el flujo va a ser de 16 mililitros, o sea, R a la cuarta potencia. Ahora, si el flujo, si el diámetro es de 4, el flujo va a ser de 256 mililitros. Fíjense cómo se va multiplicando en relación al radio del vaso. ¿Sí? En relación al radio del vaso. Presionar la tecla Windows. Entonces, el radio del vaso, aparece esta consola. o sea, la resistencia, indicaciones acerca de mi equipo.
va a hacer que el flujo, o mejore me aparece con la o permisión. caiga. En mi caso, esta no lo Si se cierra el vaso, no se olviden, cae. Eso es lo que ocurre cuando estamos estresados. Si cierra el vaso por la acción de la adrenalina, el flujo va a disminuir. y me aparece Cuando estamos relajados, estamos más tranquilos, donde el me da flujo algunas va a indicaciones aumentar acerca y obviamente de mi equipo. van a Yo me disfrutar de dirijo eso acá, nuestros órganos, a donde nuestros dice tejidos. iniciar grabación. Acá voy a seleccionar también audio para activar Por el eso micrófono. resistencia es igual a Y ahora gradiente de presiono presión sobre el aquí, flujo. iniciar grabación. Y aquí estoy en la clase. Hay que tener en cuenta que esta aplicación Ahora no vamos al permite otro grabar lado, ¿no? en escritorio. Entonces, Los vasos en paralelo. acá, presionamos, Ahora por ejemplo, fíjense, acá, también compartir esto una se da pestaña o esta una situación ventana, porque en es una este manera de caso. resolver Compartir esta del árbol presentación, vascular que es la de mi clase. la distribución de la sangre, Está la presentación tratando de controlar las presiones. y yo básicamente estoy acá dando mi clase. Aquí están mis estudiantes. Por las arteriolas y las metaarteriolas Y está llegando la sangre, ¿no es cierto?, con una presión. Sabemos que los capilares que quiero presentar, por son más ejemplo, delgados que un cabello. Entonces no podrían indicaciones acerca de mi equipo. soportar Yo me la dirijo presión con la acá que está a llegando donde la dice sangre, ¿no es cierto? iniciar grabación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Acá voy a capilares? Es seleccionar increíble, ¿no? también audio, Empiezan a activar el distribuir la micrófono. presión Y ahora en presiono aquí, varios iniciar sectores grabación. en paralelo. Y no solamente la presión, sino también el flujo. Acá voy a seleccionar O sea, también la audio, resistencia la para activar el van micrófono. distribuyendo Y ahora en varios presiono aquí, iniciar grabación. sectores. ¿Sí? Uno Aquí debajo está del la otro. clase. Hay que tener en cuenta porque de esa que manera, esta aplicación cuando llegue la sangre, permite uno se va grabar a Entonces, dirigir a no todos tenemos los que hacerlo vasos desde acá. capilares, ¿no? Y no solamente a uno. Por ejemplo, Porque si acá, fuese solamente uno, eso, compartir una ese pestaña capilar podría o reventar, ¿no? ventana en este caso. Porque la presión sería Voy a mucho para ese compartir capilar. esta presentación, que va a ser la de mi Entonces, clase. eso lo resuelven Aquí está la distribuyendo presentación. la presión. Y yo básicamente Y al igual que el flujo, ¿no? Porque viene una cantidad de sangre, entonces esa cantidad de sangre tiene que pasar prácticamente como ha llegado al otro lado. Precisamente, Para eso también se va a distribuir el flujo en paralelo. Aquí en la misma pestaña. Sí, cosa que al otro lado, o sea, al lado venoso, le llegue la misma cantidad de sangre Así y que pueda seguir el circuito sin, yo empiezo a se puede decir, presentar sin palabras, obstáculo para el retorno viendo en estos de sangre al momentos corazón, aquí, o sea, para y el esto retorno se está venoso. grabando. Voy a detener la grabación. Sí, qué interesante, ¿no? Cómo se distribuye el flujo y a la vez también la presión. Ahora, si yo voy a sumar cada uno de esos capilares sumados, voy a obtener pues el mismo flujo que está llegando por la arteriola, digo, o por la metaarteriola. Bueno, espero que ¿Sí? haya sido de mucho. Solamente que no se olviden, ¿no? Por los capilares el flujo es lento, justamente por esa situación, ¿no? De que es más reducido el radio. El flujo es lento, pero suficiente, o sea, la perfusión de sangre, la perfusión vascular, suficiente para que haya un buen intercambio. Eso más se consigue cuando se obtiene un circuito en paralelo, que haya un buen intercambio de elementos, ¿no es cierto? Entonces es increíble, ¿no? Cómo nuestro circuito cardiovascular puede manejar flujos, presiones y hacer que haya una mejor distribución de lo que se requiere, ¿no? Para los tejidos. Ya. Entonces, la resistencia en serie, un vaso después de otro, la resistencia en paralelo, un capilar debajo de otro. Así va a manejar también nuestro sistema cardiovascular sus resistencias, o sea, las fuerzas que se oponen al flujo. Pero lo maneja de tal manera que prácticamente el flujo no se va a quedar alterado, ¿no? A no ser que, por ejemplo, ¿no? Por causa del estrés, se mantengan cerrados los vasos o tiendan a cerrarse, se produce una vasoconstricción. Pero eso ya no tiene que ver precisamente con el árbol cardiovascular, ¿no? Sino con nuestro comportamiento, con nuestra manera de no saber resolver las cosas cuando se pueden hacer. Y eso provoca, ¿no? Es causa cada año de una cantidad importante de muerte, el estrés. Entonces tenemos esa distribución, ¿no? De los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no? El punto 1 con el punto 2, las resistencias se van sumando para que el flujo también vaya modificándose
en ambos circuitos que estamos viendo, ¿no? En serie y en paralelo. Ahora hablamos de la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es prácticamente igual a la ley de Ohm. Estamos hablando de las mismas variables, ¿no? Flujo, presión y resistencia. Solamente que acá ya desglosa o especifica algo mejor lo relacionado con presión o gradientes de presión y lo que es resistencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, el flujo es igual, acá ya dice, ¿no? A pi, o sea, la constante 3.1416, que es la constante del radio, ¿no es cierto?, en un círculo. Eso multiplicado por el gradiente de presión y eso a la vez multiplicado por el radio a la cuarta o la cuarta potencia del radio. Todo eso dividido entre lo que miren es la viscosidad de la sangre, otro factor de resistencia, y la longitud del vaso, otro factor de resistencia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, no? Que la viscosidad y la longitud siempre van a ser factores de resistencia. En cambio, el radio puede y no puede ser factor de resistencia. Si se estrecha el radio, si se cierra el radio, sí. Si se abre el radio, más bien va a favorecer el flujo. ¿Sí? Es lo que nos está indicando la ley de Poiseuille para que podamos entender luego la distribución de los distintos flujos a los distintos órganos o a nuestro organismo en su totalidad. Ya. Ahora vamos a ver lo que es presión. Presión o gradiente de presión es flujo por resistencia, ¿no ve? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más se incremente la resistencia, más va a aumentar la presión. Si el flujo aumenta, o sea, si el volumen aumenta, también va a aumentar la presión. Y si ambos aumentan, con mayor razón, ¿no?, la presión va a aumentar más. O sea, el volumen y la resistencia, cuando se multiplican, hace que la presión pueda subir. A ver, ejemplo, a ver, digamos. Igual, vamos en el sentido de una persona que ha sufrido un accidente. ¿No es cierto? Ha sufrido un accidente de tránsito, se está desangrando y está bajando la volemia. ¿Cómo estará su presión? ¿Normal, aumentada o disminuida? Va a estar hipotenso. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión está disminuida, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha bajado el flujo. Bajó el flujo, el volumen, la volemia. ¿Y qué creen que va a ocurrir como un mecanismo de regulación? Pues seguramente la resistencia va a incrementar, porque lo que se quiere es garantizar que se torne una buena cantidad de sangre al corazón para que el corazón pueda generar presión. No se olviden, ¿no ve? Cómo el corazón genera presión cuando se llena de sangre. Esta mañana hemos visto eso. Si no le llega la misma cantidad de sangre al corazón, entonces no va a poder generar presión y obviamente se va a producir una hipotensión. Ahora lo contrario, ¿no? Si le llega más sangre, ¿qué pasará con la presión? ¿Podrá llegarle más sangre? ¿Qué creen? A ver qué pasa, porque cuando yo me pongo un suero, digamos, de nuclisis, ¿aumentará el volumen? Sí, doctor, va a estar hipertenso. Va a aumentar. Ya, puede haber. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Un ratito.